Un hombre según su corazón. Nos adentramos en los entresijos de la historia de Israel y recogemos el encuentro entre el profeta Natán y el rey Saúl, aunque más que encuentro habría que llamarlo ruptura. El profeta es portador de un mensaje de Dios para el rey. Ha sido desechado a causa de su desobediencia, pues ha desoído su mandato para hacer lo que él creía más oportuno. Para que no quede la menor duda de lo que ha supuesto la deslealtad de Saúl para con Dios, el profeta le dice textualmente: Yahvé se ha buscado un hombre según su corazón, al que ha designado caudillo de su pueblo, porque tú no has cumplido lo que Yahvé te había ordenado. Un hombre según su corazón, es decir, alguien que dará prioridad en su misión a lo que le dice Dios y no a sus corazonadas, aquellas que dan paso a la desobediencia, que fue lo que hizo Saúl. Pablo, al comentar la elección de David, resalta la unión indisoluble entre corazón recto, según y conforme a Dios, y el cumplimiento de su voluntad. Le suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio: He encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera. Esto nos dice Pablo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Os daré pastores según mi corazón, había prometido Dios a su pueblo por medio de sus profetas. Promesa y profecía que alcanza toda su plenitud en Jesucristo y por medio de él a los pastores que llamó y sigue llamando a lo largo de los tiempos. Antes, sin embargo, de abordar al Hijo, nos conviene sondear en las inagotables riquezas de la Escritura como es la acción de Dios en orden a moldear, trabajar el corazón del hombre, ese corazón tan retorcido como doloso, según oímos en Jeremías. No se cansa Dios de escrutar como buen alfarero nuestro corazón tan posesivo. Sabe que se puede trabajar en él, aunque las primeras impresiones den a entender que es material desechable, algo así como el escultor que rechaza una piedra arenosa por su inconsistencia, ya que sabe perfectamente que no puede sacar de ella la figura que tiene en mente. Dios no es así. Es capaz de convertir la arena en roca firme y hacer su obra. Por eso es llamado el alfarero, el escultor por excelencia. Así es Dios. Es creador, el que hace ser de donde no es, el que da forma a lo que parece hueco y vacío. Es capaz de moldear nuestro corazón hasta hacerlo semejante al suyo. Lo trabaja con un cuidado y amor infinito. Está pendiente, extremadamente atento y preocupándose de que alcance la suficiente madurez mientras se fragua en el crisol de la prueba. Él sabe marcar los tiempos para que pueda resistir al fuego que le permita moldearlo, a la vez que le va limpiando de toda ganga y escoria. Oigamos la experiencia del salmista. Tú sondeas mi corazón, me visitas de noche, me pruebas al crisol sin hallar nada malo en mí. Mi boca no claudica al modo de los hombres. La palabra de tus labios he guardado. Salmo 17.
Si fuerte nos parece el testimonio del salmista, mucho más, creo yo, se nos antoja el de Job, la figura bíblica que representa al hombre de fe, el que se deja hacer por Dios, por más que no entiende en absoluto los acontecimientos que caen sobre él. Solo sabe una cosa, que Dios no puede jamás hacerle el mal sino el bien. Por eso, y enfrentándose incluso a sí mismo, a sus protestas interiores, se deja hacer por él. En su angustia se agarra a una certeza. Si se deja probar por Dios, llegará a ser oro puro a sus ojos. Oigamos su testimonio. Pero él sabe todos mis pasos. Probado en el crisol, saldré oro puro. Del mandato de sus labios no me aparto, y he albergado en mi ser las palabras de su boca. No es nada fácil dejarse hacer por Dios. No lo es en absoluto, ya que la tentación siempre vigente de la desconfianza que nos mueve a esquivar su voluntad nos acosa sin cesar. Llegar a tener un corazón según el de Dios es todo un proceso, más aún un combate en el que se ganan y pierden pequeñas y grandes batallas. Al final, el vencedor, me estoy refiriendo al que deja vencer a Dios, puede testificar, igual que Jeremías, que su corazón está con él, le pertenece. A mí ya me conoces, Dios mío, me has visto y has comprobado que mi corazón está contigo. Cuando Dios afirma respecto de alguien que tiene un corazón según el suyo, no le está confiriendo una especie de título honorífico, está afirmando que ha alcanzado la actitud e idoneidad para hacer su voluntad. Por increíble que parezca, es como si Dios le dijera: eres de fiar, te encomiendo esta misión. No busco mi voluntad. Los personajes que hemos citado a lo largo de este texto, David, Job y Jeremías, son, al igual que las grandes figuras del Antiguo Testamento, iconos que profetizan y preanuncian el icono por excelencia, aquel cuyo corazón fue uno con el corazón de su Padre, Jesucristo. De él sí que se puede decir que nunca aspiró a otra libertad, sea de palabra o de obra, que la de identificarse con su Padre. No hubo dos voluntades, la del Padre y la del Hijo, sino una sola. Jesús no se siente infravalorado por hacer la voluntad de otro. Es su gala y su orgullo, y nos lo hace saber abiertamente. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo según lo que oigo al Padre, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Juan 5:30. En su obediencia al Padre y como consecuencia natural a la misión por él confiada, se va moldeando en su naturaleza humana un corazón disponible. Recordemos al autor de la carta a los Hebreos. Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Jesús tiene un corazón humano en total comunión con el del Padre. Solo con su obediencia es posible tal identificación. Jesús, el Señor, es el buen pastor por excelencia, según el corazón de Dios, anunciado por los profetas. En él confluyen dos voluntades, mejor dicho, dos corazones,
el suyo y el de quien le envía. Digamos que el enviado y el dueño de la mies tienen un solo corazón. El amor los ha fusionado. El Padre ama al Hijo y bien lo sabe Él en lo más profundo de su ser, aun cuando su vida está en juego a causa de su obediencia. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Juan 10:17. Por su parte, Jesús ama al Padre y lo ama en la más radical totalidad. Lo ama como hijo y como enviado. Por amor es capaz de someterse al poder del mal personificado en el príncipe de este mundo. Se someterá para que quede bien claro ante el mundo entero quién tiene la última palabra acerca de su vida y la de todo hombre. Si el príncipe de este mundo o Dios su Padre. Dará este paso trascendental como broche de oro de toda una vida y misión que testifica que su amor al Padre no es sólo de palabra, sino también de obra. Oigamos su confesión justo a las puertas de su pasión, de este amor único e incondicional. Llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder, pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según su voluntad. Amor de comunión, amor de palabras y obras, el de Jesús. Amor donde no se sabe dónde termina un corazón, el del Hijo, y dónde empieza otro, el del Padre. Amor que pone en evidencia tantos falsos amores entre los hombres y Dios. Falsedad que el profeta Oseas denunció explícitamente. Vuestro amor es como una nube mañanera, como rocío matinal que pasa. Oseas 6:4. Amor volátil a Dios e incluso perverso que los profetas denunciaron repetidamente y acerca del cual Jesús se pronunció parafraseando a Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo pretender tener un corazón según el corazón de Dios con esta lejanía? Una distancia bien establecida que hace entrever un Dios molesto a quien hay que tener alejado porque no nos permite vivir nuestra vida en paz. Recordemos lo que decían estos israelitas a los profetas que les llamaban a conversión. Apartaos del camino, desviaos de la ruta, dejadnos en paz del Santo de Israel. Isaías 30:11. Jesús, el Hijo, el que con su obediencia se dejó modelar por el Padre, a quien le permitió hacer hasta que su corazón llegó a ser según el suyo, tiene el poder recibido de él para modelar el corazón de los discípulos, de forma que también en ellos se cumpla la profecía de Jeremías: os daré pastores según mi corazón. Jesús es entonces modelo y modelador. Las manos con las que hace su obra en sus pastores son su evangelio. Por supuesto que esta es una realidad que nos sobrepasa. Tenemos la tentación de pensar que un buen pastor se hace a sí mismo, como a sí mismo se hace un médico, un ingeniero, una juez, etc. No, en este caso es Dios quien hace por medio de su Hijo, aunque también es necesario señalar que éste solo actúa en quien se deja hacer, no pasiva, sino amorosamente, confiadamente.
En estas personas Jesús deposita su evangelio, que, como dice Pablo, es operante. Es justamente Jesús con su evangelio quien más partido saca de todas las riquezas, intuiciones, pulsaciones y metas de nuestro corazón. Estremecedoras hasta lo indecible nos parecen las palabras del buen pastor a su padre acerca de los futuros pastores que sentados a su mesa participan de la última cena. Tuyos eran, y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me confiaste, se las he confiado a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Fijémonos bien en lo que Jesús acaba de susurrar a su Padre. Las palabras que tú me has confiado, aquellas por las que mi corazón es según el tuyo, yo a mi vez se las confío a ellos para que más allá de su debilidad actúen en sus corazones, haciendo que lleguen a ser pastores según tú y según yo, según nuestro corazón, el tuyo y el mío. Hasta aquí han sido las palabras del padre Antonio Pavía sobre la segunda catequesis del ciclo Los discípulos de Jesús y el Evangelio.